Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Hoy aquí está nuestro hermano Francisco, porque ha abierto sus ojos y ha visto la verdad de Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que le has dado. Gracias por la inteligencia que le has dado. Y gracias, Señor, porque ha reconocido que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al decidir abandonar el mundo y sus falsas enseñanzas y abrazar a Cristo y la verdad, como ministro de tu Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viene a esta pila bautismal ahora la hermana Irene Vázquez Méndez. Se enfermita y camina muy despacio. Hermana Irene, hoy Jesús ha tocado su corazón. Su estado de salud es muy delicado, pero hoy usted se entrega a Jesucristo, que es el Dios de la vida y la salud. Y conforme a su misericordia, si Él le permite la vida, será para gloria de su nombre. Y aún todos, cuando tengamos que morir, si somos fieles, veremos a Cristo cuando Él venga por segunda vez. Amén. Con esa seguridad, oremos en este momento de su bautismo. Padre Celestial, nuestra hermana Irene, Señor, viene con todo su corazón para entregarte su vida. Ella siente que ha perdido tiempo antes, pero tú, Señor, puedes recuperarle el tiempo perdido. Y por tu divina gracia, le has preparado un lugar en las mansiones celestiales. Guárdala todos los días de su vida y que en este momento reciba la bendición de tu Espíritu Santo y conserve siempre la esperanza en Cristo Jesús. Por su decisión, como ministro de tu Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Viene a esta pila bautismal ahora nuestro hermano José Bernabé Mata Ruiz. Bernabé, Dios es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Y bueno, a ti te gusta que te digan Francisco.
Se cambió el nombre, no sé por qué. Pero hoy Dios quiere cambiar tu vida y te da una nueva oportunidad. ¿Cuántos nos sentimos felices por eso, hermanos? Amén. Inclinen su rostro y vamos a orar. Querido Padre, en este momento, cuando José viene delante de ti, te rogamos, Señor, que no solo le cambies el nombre, sino borres sus pecados y cambies su vida por tu divina gracia. Amén. Porque él arrepentido vuelve a ti. Y Señor, te suplicamos que lo tomes en tus brazos. Renuncia al mundo y renuncia al pecado y abraza a Cristo Jesús. Por su decisión, como ministro de tu evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos nos sentimos felices esta mañana, hermanos? Amén. Dios es un Dios misericordioso, digno de suprema alabanza. Es un Dios de bondad y que constantemente llama a los pecadores al arrepentimiento. Si hay alguien aquí que todavía no es bautizado, pero que el Señor le llama, le animo a que se prepare y a que tome la decisión de que pronto, por la ayuda de Dios, también pueda ser bautizado. ¿Habrá alguien aquí en esa circunstancia? ¿Quiere colocarse de pie en su lugar? Me gustaría hacer una oración especial en esta hora. Si todavía no te has bautizado, Dios quiere darte la oportunidad. Dios quiere darte la bendición. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, hermano. Pónganse de pie los que no son bautizados y lo desean hacer con la ayuda de Dios. Dios te bendiga, Claudia. ¿Habrá alguien más esta mañana? Yo quisiera hacer una oración especial por ustedes y pedirle al Señor que Él los bendiga abundantemente. Y me gustaría tener su nombre para seguir orando por ustedes. Le voy a pedir a algunos hermanos que me ayuden tomando sus nombres para que sigamos orando y la gracia del Señor sea sobre cada uno. Inclinen su rostro y pidamos la bendición de Dios. Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta ceremonia bautismal. Gracias por Cristo Jesús, por nuestros hermanos que se han entregado hoy y por aquellos que puestos de pie dicen: Señor, yo quiero. Por favor, dales la oportunidad de entregar sus vidas a ti. Y a quienes hemos sido bautizados ya, conságranos una vez más y permite que seamos fieles hasta el día que Cristo venga por segunda vez. Gracias porque siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz sábado para todos. Hermanos, buenos días, feliz sábado a todos. Quisiera pedir a los diáconos que pasen al frente para orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dios nos enseña a usar nuestro tiempo para adorarlo y continuar cada día en comunión con su gracia y amor. El discipulado se relaciona también con la forma como usamos nuestro tiempo. Jesús puede utilizar el tiempo enteramente consagrado a Dios y a su obra. Jesús pasó tiempo orando, enseñando, sanando y predicando. Pasó su tiempo básicamente ayudando a los necesitados. Y cuando había cumplido su obra, oró: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. El tiempo es de fundamental importancia dentro del cristianismo. Dios intervino en nuestro tiempo enviando a su Hijo en el tiempo profético anunciado. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Dentro del calendario divino, la Biblia pone a Cristo como centro de la historia. Así que, ¿cómo usamos el don del tiempo? A fin de mantener un buen balance, el discípulo necesita tener tiempo para orar, estudiar la palabra de Dios, meditar y examinar su propia conciencia. El tiempo es un preciado don dado por Dios. Moisés oró: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar por los diezmos y por las ofrendas. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta mañana, Señor, humildemente inclinamos nuestros rostros para decir gracias. Gracias, Señor, por el cuidado y por el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque al finalizar una semana más, pudimos ver tu mano poderosa sobre nuestras vidas. En esta mañana, Señor, humildemente traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pidiéndote que por favor tú los bendigas, que tú los multipliques. Gracias te damos por tu provisión, Señor. Y en esta mañana en especial, Señor, te pido por cada hogar aquí representado. Tú conoces las necesidades. Te pedimos, Señor, que tú las suplas de acuerdo a tu divina misericordia. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
tengan un lindo sábado, hermanos. Invito a todos los niños que con reverencia puedan pasar adelante para el rincón del menor. Buenos días. Ay, no los escuché. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Oigan, quiero hacerles 2 preguntas en esta mañana. La primera, levanten la mano los niños a los cuales les gustan los helados. Levanten la mano. Oiga, mi favorito es el de chocolate. No, no es cierto, es el de galleta con crema. Bajen la mano. Ahora, ¿cuántos de los niños que están aquí tienen 10 años? Levanten la mano quien tiene 10 años. Muy bien. Pues la historia de esta mañana trata de un niño de 10 años como los que levantaron la mano. Escuchen. Saúl era un niño, ¿de cuántos años? De 10. A él le encantaban los helados, pero ¿qué creen? Él era un niño pobre. Él no tenía dinero para ir y comprarse un helado a la paletería michoacana, como ustedes lo tienen. Él no tenía dinero. Ay, pero él trabajaba a esa edad y decía, con el dinero que me sobra, voy a ir ahorrándolo y guardándolo en una botellita de cristal. Dijo, cuando yo ya tenga la botellita de cristal llena, la voy a abrir y voy a ir a la paletería michoacana para comprarme un helado de crema con galleta. Ay, él sacaba su dinerito y lo ahorraba, lo poco que le sobraba que le daba mamá, lo iba metiendo a la botellita. ¿Pero qué creen? Un día esa botellita estaba llena. Dijo, por fin podré comprarme mi helado en esa paletería. Ay, el niño agarró sus monedas y se dirigió hacia la paletería. En la paletería lo atendió una señorita, una muchacha, y le dijo, niño, ¿qué quieres? ¿Por qué estás sentado? Ah, es que vengo por un helado. ¿Podrá decirme cuánto cuesta un helado de cookies and cream con 2 capas de chocolate y todavía quiero que le ponga chispas de colores? El niño dijo, ¿podría decirme el precio? Y la muchacha mesera, muy molesta, le dijo, ay, cuesta 35 pesos. El niño dijo, sacó sus moneditas de su pantalón y las empezó a contar. Y dijo, no me alcanza. Bueno, ¿cuánto cuesta uno de pura chocolate? Sí, de pura galleta con crema y sin el chocolate y sin las chispas de colores. Y la señorita le dijo, bueno, te cuesta ese 20 pesos. El niño solo llevaba 30 pesos. Y dijo, ok, deme ese por favor. La señorita fue rápido y muy enojada a despacharle su helado. Después se lo llevó y le dijo, aquí tienes. Y le dejó la cuenta, pero fue un poco grosera con el niño. El niño muy contento agarró su helado, le agradeció y se fue a pagar el helado a la caja. Resulta que cuando la mesera llega y va a limpiar la mesa, ¿qué creen que se encontró? Se encontró propina. El niño dijo, ay, yo no me puedo comprar un helado tan grande y dejar a la señorita sin propina. Voy a comprarme un helado más pequeño, aunque mi favorito es el que cuesta caro, pero no importa. Voy a dejarle propina a la señorita. La señorita fue muy grosera con él, ¿verdad?
y lo juzgó antes de tiempo. Lo vio y dijo: ay, ese niño no le alcanza ni para una paleta de 10 pesos. Nosotros como niños debemos aprender a no juzgar a nadie y siempre mirar con los ojos como con los que Jesús nos ve. Vamos a escuchar el siguiente versículo y quiero que ese se lo lleven en su mente y puedan reflexionarlo. Y cuando vayan a la tienda de helados, siempre sean amables y no dejen, y ustedes no juzguen y no dejen que los juzguen. Escuchemos el versículo. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Lucas 6:37. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Oremos. Querido Dios, en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a ser unos niños lindos y a no juzgar a nuestros compañeros ni a las demás personas. Señor, ayúdanos a crecer en tu sabiduría y nunca te apartes de nosotros. Por pedirlo en Jesús. Amén. Pueden pasar a sus lugares con mucha reverencia. Dios nos ha dado tantos regalos, entre ellos la música, la poesía, la belleza de cada día, la palabra de Dios. Y hay tanto poder en la palabra. También hay música en hablar bien. El grupo poético, alabando al Creador de la iglesia de Narvarte, tiene ahora la alabanza a Dios por medio de la palabra. Que acercar, no es necesario. Pruébalo si están bien. Tú allá. Del poeta colombiano Juan R. Mejía, para honra y gloria de nuestro Dios, el poema Gracias. Gracias, Señor, por tu evangelio santo. Buenas nuevas que a mi alma salvarán. Son dádivas de amor incomparable y ofrenda de gracia y de bondad. Gracias por todas tus bondades. Si todas las pudiera enumerar, creo, Señor, que nunca acabaría. Son tan extensas como el ancho mar. Gracias doy por tu gran sabiduría, por el sustento que a tus hijos das, por la lluvia que riega la campiña, por la nieve que el monte adornará, por las aves que cruzan el espacio, por el sol que alumbra sin cesar, por los astros, las estrellas, por la tierra que dulce pan nos da. Por tu palabra santa y poderosa y sus promesas que nos brindan paz,
por la vida intachable de tu Hijo y su poder para vencer el mal. Porque Cristo vivió entre nosotros una vida de amor y de verdad. Mil gracias por su sangre redentora, pues por ella la vida nos dará. Porque cual niño en Belén naciera y aún de niño vivió en santidad, pues al vivir una vida sin pecado, para el hombre ganó la eternidad. Gracias doy, oh Dios omnipotente, por la gente que nos brinda su amistad, por las sonrisas de los tiernos niños, por las almas que aceptan tu verdad. Por las abejas y su dulce néctar, por las flores, los frutos, por la sal, por el aire, por el agua, por las nubes, por las bondades del rugiente mar. Por la luz que atraviesa el universo, porque un ángel me cuida cual guardián. A su lado la vida es placentera y conmigo al cielo partirá. Por la sangre que corre por mis venas, por los nervios que dan seguridad, por un cerebro con poder supremo que reposa confiado en la deidad. Y hoy, Señor, te damos muchas gracias por tantas cosas como aquí nos das. Muchas de ellas no son conocidas, por eso te alabamos mucho más. Mis queridos hermanos, con toda reverencia, vamos a colocarnos en pie. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 10. Le vamos a dar lectura a la cita bíblica que será la base del tema en la exposición en esta mañana. Apocalipsis capítulo 10, verso del 8 al 11. Voy a darle lectura en voz audible, ustedes me seguirán con su vista. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Pueden tomar asiento, por favor? El tema en esta mañana se titula Los pilares y la identidad adventista. El expositor de la palabra de Dios en esta mañana es el pastor Abel Sánchez. Él es vicepresidente de producción de Gema Editores. Le damos la más cordial bienvenida al pastor. ¿Cuántos están felices en esta mañana con el pastor que tendrá la exposición en esta tarde? Pastor, Dios le bendiga. Gracias. No sé cuántos de ustedes esta mañana se sienten conectados con sus hermanos que están al lado. ¿Sí se sienten conectados? Nadie debe sentirse solo al adorar al Señor esta mañana. Yo, por ejemplo, esta mañana me conecté con Linda, y también me conecté con Ruth, que es de Perú, está a unos
meses por aquí en México, también con Patti, que hace 2 años se bautizó, con nuestro anciano David, también me conecté con Cristian, joven adventista, con Salomón y con Norita. Y bueno, hermanos, siempre que vamos al Señor, no debemos ir solos, ¿no es cierto? Vamos con la familia, vamos con amigos, vamos con hermanos, conocidos o desconocidos, ¿qué importa? Podemos conectarnos porque con nuestros hermanos es más fácil que podamos llegar más lejos, si es posible, a la patria celestial. Pero espero que en esta multitud, en este mar de gente, nadie se sienta solo. En la medida que nos conectamos los unos con los otros, también podemos conectarnos con Dios. Amén. Y hermanos, esta mañana es importante hablar de la conexión, porque todos cuantos estamos aquí sin duda que somos adventistas, si no es que solamente simpatizamos igual con un amigo que nos invitó esta mañana y empezamos a conocer las doctrinas y el estilo de vida de los adventistas del séptimo día. Quiero preguntarles, a manera de conocernos un poquito más y de introducirnos en el tema de esta mañana, ¿cuántos de ustedes nacieron en el seno de un hogar adventista? ¿Quisieran levantar sus manos, por favor? Quizás un 20% de la congregación aquí reunida. Ahora, ¿podrían levantar su mano, por favor, aquellos hermanos que tuvieron su origen de su fe, el origen de su fe antes de ser adventistas, en la iglesia popular, la iglesia católica? ¿Quisieran levantar sus manos también, por favor? Creo que es un 70% quizás. Quizás un 70% más un, ¿cuánto dije el otro por ciento? Un 20%. ¿Será que el resto, o para confirmar el porcentaje solamente, cuántos de ustedes, hermanos, nacieron o vinieron antes de ser adventistas, fueron de alguna iglesia protestante, bautista, presbiteriano, pentecostés, etcétera? ¿Quisieran levantar sus manos también, por favor? Sí, ahí está, creo que es un 10% o menos de hermanos que tuvieron este origen. Y esta pregunta, hermanos, es interesante porque entonces, ahora que formamos parte del pueblo adventista, sin duda que es importante que conozcamos nuestros pilares teológicos, lo que nos distingue de otros pueblos, de acuerdo a la palabra de Dios, pero también nuestra identidad. ¿Por qué hemos decidido ser adventistas? ¿Y cómo es que Dios tiene un pueblo único, especial en este mundo? Antes, hermanos, en realidad de ser adventistas, antes de tener una identidad teológica, creo que debemos tener una identidad de amistad, una identidad que nos conecta con todas las personas, no importa de qué religión son. Es la identidad de que como adventistas para todo mundo, nosotros somos amigos ¿de qué? De esperanza. El pueblo adventista es un pueblo de esperanza. Nuestro eslogan mundial con el que más y más personas están conociendo a los adventistas es la palabra ¿qué? Esperanza. Y tú y yo somos llamados por el Señor para ser amigos de esperanza. Y en Gema Editores estamos trabajando para que toda la iglesia realmente nos convirtamos en amigos de esperanza. Por ejemplo, ahora la revista Enfoque de Nuestro Tiempo. ¿Cuántos de ustedes tienen una suscripción de la revista Enfoque de Nuestro Tiempo? Quiero darles grandes noticias, excelentes noticias. Hay un nuevo formato para nuestra revista. Una revista 100% misionera. Una revista que nos permite compartir con nuestros amigos.
Por ejemplo, aquí tenemos la revista, el número de diciembre. Tenemos una revista mensual, pero esta revista de diciembre trata todo sobre el fin del mundo. Todo sobre el calendario maya, cómo terminará el mundo y esas inquietudes que muchos de nuestros amigos tienen, pero nosotros como amigos de esperanza habremos de compartir. Durante el resto del año, hermanos, tendremos estos temas 100% misioneros. En el mes de febrero, sobre el Espíritu Santo. En marzo, sobre familia. Abril, justificación por la fe. Temas directamente para compartir con nuestros amigos, para convertirnos en amigos de esperanza. Y es que la identidad, ahora hablando de la identidad propia, hermanos, la identidad como adventistas, está basado en la identidad de todas personas, ¿verdad? En nuestro mundo tenemos básicamente que la identidad está basada en el nombre y el apellido, o como hacemos en México, los dos apellidos nos dan identidad personal. Algo que también nos da identidad personal, porque me estaba comentando Cristian que, por ejemplo, su tía o abuelita se apellidaba igual que yo, pero por supuesto no tenía el mismo nombre, pero el mismo apellido. Hay algo más que nos da identidad personal, y estos son, por ejemplo, la huella digital, nuestro ADN, y hay otros elementos que identifican personalmente a todos. Por ejemplo, los elementos culturales que se dan por país, por regiones, incluso en el mismo país. Cuestiones biológicas, aún cuestiones anatómicas nos dan una identidad personal. Y la identidad personal es sumamente valiosa. Ahora que las personas están experimentando el robo de identidad, se dan cuenta cuán valioso es cuidar nuestra identidad. Y esto es sumamente importante trayéndolo al mundo espiritual. La sierva de Dios dice: es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Es increíble, hermanos, que estando caminando en el pueblo de Dios, pueda haber ataques hacia nuestra identidad. Duda hacia los testimonios, dice la hermana White. Duda hacia el espíritu de profecía. Duda hacia los pilares que han dado identidad a nuestra iglesia. Esas verdades específicas, valiosas que Dios dio a este pueblo. Después duda a las Sagradas Escrituras. Y así las personas que van dudando, que van perdiendo su identidad, pueden llegar incluso, dice, hacia la perdición de sus almas. Los 7 pilares que la iglesia adventista, hermanos, tiene, verdades únicas, verdades que nos distinguen desde nuestro origen como pueblo llamado por Dios proféticamente. La segunda venida de Cristo, la doctrina del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, la no inmortalidad del alma, la ley de Dios, el sábado y el don profético. Son estos 7 pilares importantes, básicos de nuestra fe. Estos pilares fueron dados a esta iglesia en un periodo especial de la formación de nuestra iglesia. En 1844, cuando los pioneros, el movimiento milerita esperaba la segunda venida de Jesús y no vino, el gran chasco conocido así, y empieza entonces la búsqueda en la palabra de Dios. Con lágrimas en los ojos, los pioneros buscaban la verdad que tanto habían abrazado, esperando la segunda venida de Jesús y preguntándose por qué Jesús no vino. Y fueron a las Escrituras, llorando, pero buscando la palabra de Dios, porque sabían que su fe estaba basada en la palabra de Dios. Y entonces van descubriendo grandes verdades. Este proceso llevó a la iglesia hasta 1860 para conformar sus doctrinas básicas, porque en 1860
entonces se elige el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Este tiempo transcurrido, dice la hermana White, entre 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo. Así que el periodo en que los pilares adventistas se conformaron fue entre 1844 y 1860. Estos pilares, hermanos, estas creencias fundamentales que le dan identidad a la iglesia adventista del séptimo día, reunieron primeramente a los esparcidos del chasco milerita. La verdad es que no todos los mileritas habían ido a estudiar las escrituras después del chasco. Muchos desilusionados habían perdido la fe. Pero cuando aquellos que perseveraron buscando respuestas al chasco en la Biblia, atrayeron a otros y se conformaron entonces ese grupo de hermanos ahora buscando respuestas en la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que en la búsqueda de los pilares de la fe, los fundamentos de la fe adventista, también los separaron de otras denominaciones. Esto haciendo caso también al mensaje del segundo ángel que decía, ha caído, ¿qué cosa? Babilonia. Y ellos interpretaron entonces que la Babilonia de sus días era aquellas iglesias que habían recibido una luz especial en el movimiento de la Reforma y que sin embargo se habían quedado cortos en el mensaje que Dios había dado a este mundo a través del movimiento de la Reforma, a través de Martín Lutero y otros, pero que se habían quedado allí estancados en la luz que Dios quería revelarles. Y ahora eran llamados a salir de esos pueblos para tener una luz mayor, una revelación mayor de la palabra de Dios. También el desarrollo de la fe adventista, los fundamentos adventistas, colocaron al adventismo dentro de la corriente profética del tiempo del fin, siendo que la segunda venida de Cristo es para el tiempo del fin. Ellos siguieron creyendo en la segunda venida y todos los demás elementos de la segunda venida, poniendo así a los adventistas en la corriente profética del tiempo del fin. Los pilares adventistas, hermanos, tienen también una peculiaridad muy especial, una singularidad de la manera como se fueron integrando los fundamentos teológicos de nuestra iglesia. Primeramente, es que están basadas en la autoridad total de las Escrituras. Por ejemplo, Guillermo Miller, que empezó a estudiar sobre la segunda venida de Cristo, su fundamento fue solo la palabra de Dios. En sus tiempos habían muchos comentarios bíblicos, pero Guillermo Miller decidió no usar ninguno de ellos. Simplemente utilizó una concordancia bíblica. Y él descubrió principios hermenéuticos, principios de interpretación bíblica basados solo en la palabra de Dios. Y así es como él llegó al conocimiento de Daniel 8:14, que él interpretó como la segunda venida de Jesús a esta tierra. Otra singularidad de la manera como se conformó la doctrina adventista es el desarrollo de una comprensión profética que ninguna otra iglesia antes había tenido. Comprendimos que el pueblo adventista fue llamado como un movimiento profético en el reloj de Dios. Vamos a ver esto más adelantito. También mantuvo su conexión con el enfoque escatológico del movimiento milerita, es decir, sobre los eventos de los últimos días de la historia de la humanidad. Y así, esta singularidad de la manera como Dios guió a su pueblo para el conocimiento de su palabra, llegó a ser la plataforma teológica que terminó separando al adventismo del séptimo día de los otros grupos religiosos de su tiempo. Y creo que esto es relevante también en nuestros días, hermanos. Cuando tenemos toda suerte de corrientes teológicas, y no solamente eso, sino de corrientes religiosas, o de estilos de vidas religiosos.
Por ejemplo, es muy fácil cuando estamos platicando con nuestros amigos y les queremos compartir de Jesús y les preguntamos, ¿vas a alguna iglesia? Y ellos dicen, sí, yo voy a una iglesia, fulana de tal. Ah, ok, yo también voy a una iglesia. Ah, qué bueno. No importa qué iglesia vayamos, ¿verdad? El asunto es que busquemos a Dios. Todas las iglesias son buenas. Y en el deseo de conectarnos con nuestros amigos y de ser amistad, decimos, es cierto, no importa cuál iglesia vayas, la cosa es que busques a Dios. Y estamos conectando con nuestros amigos, ¿no es cierto? Pero en el fondo, hermanos, sabemos que no es cualquier iglesia, ¿no es cierto? En el fondo nosotros debemos saber que Dios tiene un pueblo en este mundo y que Dios le ha dado un mensaje especial para este tiempo. Esto también es cierto para los jóvenes que a veces en el deseo de traer nueva música y en el deseo de quizás de que no tenemos suficientes recursos y buscamos recursos para la iglesia en otros lugares y empezamos a traer tendencias pentecostales o de música más popular, etcétera, y corremos el riesgo de ser inundados por otras corrientes. Pero no debemos olvidar, hermanos, que nosotros tenemos una identidad dada por Dios y por su santa palabra. Y es lo que quisiera mostrarles ahora. La hermana White dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del chasco de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso, demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Así que el santuario, hermanos, el estudio del santuario, la doctrina del santuario, fue clave para entender el gran chasco. La doctrina del santuario, hermano, también es clave para entender cómo Dios dio a esta iglesia un sistema de verdades, un conjunto armonioso de doctrinas especiales, únicas a este pueblo. Y entendemos exactamente por qué. Esa mañana, después del gran chasco, dice la historia denominacional, la historia de nuestra iglesia, que muchos pioneros allí todavía que habían pasado toda la noche y esa mañana todavía ellos no querían dormir, querían seguir buscando, preguntando a Dios con sus Biblias abiertas, ¿por qué? ¿Por qué no viniste, querido Jesús? Hiram Edson era uno de ellos y decidió ir a otros hogares a visitar otros hermanos que hacían lo mismo después de ese día, esa noche terrible. Y mientras iba pasando por un maizal, dice la historia de la iglesia que Hiram Edson pudo observar el cielo y cómo el cielo se abría, una revelación especial que le mostraba a él, porque entonces le observó en el cielo abierto el santuario y observó cómo el santuario allí le mostraba el lugar santo y el lugar santísimo, y él veía a Jesús pasando del lugar santo a través de las cortinas para introducirse al lugar santísimo. Y esto llevó a los pioneros entonces a estudiar el santuario, porque Daniel 8:14 decía, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario, ¿qué cosa? Será purificado. Solo que Guillermo Miller había entendido, hasta 2300 tardes y mañanas y Jesús vendrá. Pero lo que ahora estaban, el estudio estaba siendo guiado hacia el santuario, el santuario, el santuario. Y así entonces tenemos, voy a esbozarle de manera rápida, hermanos, cómo entonces estas verdades, este conjunto de verdades, de una manera armoniosa, van mostrando las verdades de Dios. En primer lugar, el primer tema, o la doctrina básica fundamental
de los mileritas y del movimiento adventista, pues era la segunda venida de Jesús. Es la doctrina fundamental, la doctrina que le da inicio a esta iglesia y sus fundamentos teológicos. La segunda venida de Cristo es lo que obliga a los pioneros a estudiar la palabra de Dios. Y después, entonces, al no venir Jesús y al investigar que la base de la creencia de la segunda venida de Jesús era Daniel 8:14, entonces son guiados a estudiar, ¿qué cosa? El santuario. Por eso que la hermana White dice que el santuario fue la clave que aclaró el misterio del gran chasco de 1844. Después, la tercera doctrina fundamental a la que los pioneros son guiados, hermanos, es la ley de Dios. Porque al estudiar el santuario, descubren que justo en el lugar santo está el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto está, ¿qué cosa? La tabla de los 10 mandamientos. Y entonces ellos descubren allí el santuario que les llama la atención hacia la ley de Dios. Y la siguiente doctrina entonces, como consecuencia de reconocer que los 10 mandamientos son vigentes aún para los cristianos, entonces encuentran el sábado como el sello especial de los 10 mandamientos. José Bates, uno de los pioneros que empezó a estudiar sobre el sábado, José Bates le llevó el mensaje del sábado a la hermana White. La hermana White al principio estaba dudando, pero luego la hermana White recibe una visión especial, donde ella fue llevada al santuario y allí observó los 10 mandamientos y vio cómo el 4º mandamiento tenía una luz especial, fulgurante en el 4º mandamiento. Raquel Preston, una hermana de la iglesia bautista del Séptimo Día, con este gran predicador Wheeler, que conoce del sábado, y entonces trae también esa confirmación del mensaje del sábado a los adventistas del Séptimo Día, y así llevamos ya 4 doctrinas fundamentales en nuestro haber. El mensaje de los 3 ángeles es el siguiente doctrina que ellos descubren, porque esta relación también ayudó a José Bates a descubrir la conexión del sábado con el llamamiento del primer ángel. El primer ángel dice: adorad al que hizo, ¿qué cosa? El cielo y la tierra. Y José Bates dice: hey, miren, Éxodo 20 del 8 al 11, el 4º mandamiento, está llamando a la adoración del Creador. ¿Y quién más está llamando a la adoración del Creador? ¿Quién más? El mensaje del primer ángel. Y es decir, el mensaje de los 3 ángeles entonces es otra verdad que Dios revela a su pueblo. Y ahí tenemos entonces ahora el mensaje de los 3 ángeles como una doctrina distintiva, especial, única para este tiempo. Y la siguiente doctrina, hermanos, es el estado de los muertos. Es la comprensión que nuestros pioneros tuvieron debido al concepto de la primera y la segunda resurrección, que son derivadas de la comprensión de la segunda venida de Cristo y de una segunda venida postmilenial. Es decir, premilenial, perdón. Es decir, antes del segundo la segunda venida de Cristo, perdón, sería antes del milenio. Y también tenemos así que el milenio entonces es antes de la segunda venida de Cristo es antes del milenio. Lo que esto entonces lleva a los pioneros a analizar el asunto de la resurrección y llegan entonces a la conclusión de lo que hoy conocemos como el estado inconsciente de los muertos. No es que hay un alma que se va al cielo o que otros ya se fueron al infierno. No, hay un juicio, y entonces cuando Cristo viene es que viene la ejecución del juicio, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para muerte eterna. En fin, la doctrina del estado inconsciente de los muertos es otra doctrina fundamental de este pueblo que Dios ha llamado de manera especial para predicar su palabra.
La última doctrina, hermanos, es el don profético. La iglesia adventista tiene este don especial como parte del fundamento teológico de este pueblo. El don profético desempeñaría una función confirmadora sobre las doctrinas que surgieron por el estudio de la Biblia. El espíritu de profecía entonces queda como el séptimo, porque no es que estemos basados en el espíritu de profecía, estamos basados en la palabra de Dios, y el papel del don profético es una función confirmadora de esas doctrinas basadas en la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, quiero invitarles a ir a Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 al 14, estos 5 capítulos tienen perfectamente descrita la identidad de la iglesia adventista. Hemos hablado de los fundamentos. Ahora quiero que hablemos acerca de la identidad que tenemos basado en la palabra de Dios como pueblo llamado por Dios en un momento especial, para una obra especial. Apocalipsis capítulo 10 al 14. Vamos a dar un panorama general de esos 5 capítulos. No va a ser posible en estos minutos profundizar en cada capítulo, eso va a ser imposible. Pero quiero llamar su atención en el párrafo grande de los 5 capítulos, del capítulo 10 al capítulo 14. Este párrafo, hermano, estos párrafos que son centrales en el Apocalipsis, está precisamente la identidad del pueblo adventista. Véanlo, por ejemplo, en el capítulo 10. En el capítulo 10 tenemos el origen profético de este pueblo. Dice el versículo 2, no vamos a poder ver todos los detalles, así que tal vez algunas personas yo no logre conectar todos los versículos porque no tenemos el tiempo para analizar todos los detalles. Les digo que solo es un esbozo general. Pero en el versículo 1, entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, y el arcoíris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Hermanos, los que ya han estudiado un poquito más de profecía, ¿qué significa ese librito abierto? ¿Qué significa? Este librito abierto se refiere, es una referencia muy clara al libro de Daniel. Porque Dios le dijo a Daniel, sella ¿qué? El libro. Sella el libro hasta el fin del tiempo, séllalo. Y aquí el capítulo 10 ya llegó el fin del tiempo. Y ahora el librito ya no está sellado. El librito está como, hermanos, abierto. Significa que ahora Dios está mandando su espíritu alrededor de toda la tierra para que la gente que lee las escrituras pueda entender el libro de Daniel. Y es así como Guillermo Miller, estudiando el libro de Daniel, llegó a Daniel 8:14 y así descubre la segunda venida de Jesús, la pronta venida de Jesús. También está Guillermo Wolf, que estudiando la profecía de Daniel, también él estaba convencido que Jesús vendría alrededor de 1840. Otros, David Wilson en la India, en Sudamérica, Manuel Lacunza, y aquí en México, hermanos, ¿saben? ¿Sí saben esta historia? Aquí en México, un tal señor Rosas también escribió sobre la segunda venida del Mesías en gloria y majestad. Todas estas personas en diferentes lugares, sin ninguna conexión entre ellos, más que la palabra de Dios, llegaron a la conclusión que Jesús vendría. El libro de Daniel ahora está siendo comprendido por muchas personas. No había internet como ahora, que una noticia, un descubrimiento se conecta con las personas de todo el mundo inmediatamente. No, era el Espíritu de Dios que está abriendo el librito en diferentes personas, entre ellos Guillermo Miller. Y entonces tenemos la experiencia amarga, triste. Dice el versículo 8, la voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo, ve, toma el librito abierto de la mano
del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito y él me dijo: toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará, ¿qué cosa? Tu estómago. Y así fue la experiencia del Gran Chasco: comer el libro, estudiar las escrituras, descubrir que Jesús viene pronto, descubrir grandes verdades. Y entonces Guillermo Miller empieza a predicar, esa es la segunda venida de Jesús. Él no tenía una iglesia en sí. Él había prometido a Dios que quien lo invitara a predicar en la segunda venida, él lo haría con gusto, pero él no tenía una iglesia en sí. Y empiezan a invitarlo. Esa primera vez que lo invitaron empezó con gran poder, y otras personas de otras diferentes denominaciones lo empezaron a invitar, y así empezó el gran movimiento millerita. Dulce en la boca, porque muchas personas aceptaron el mensaje de la segunda venida de Jesús, pero cuando lo hubo comido, amargó, ¿qué cosa? El vientre. Esa experiencia triste del Gran Chasco está descrita aquí en el capítulo 10. Una experiencia amarga de desilusión que está en el capítulo 10 y que muestra entonces el origen profético del movimiento adventista. Luego también tenemos el capítulo 11. El versículo 11 del capítulo 10 dice: y él me dijo: es necesario que profetices, ¿qué cosa? Otra vez. Habían predicado, ahora viene el chasco. Seguramente ellos ya no querían predicar más. Ya no nos van a creer, dirían los pioneros. Pero el mensaje del ángel es necesario que profetices, ¿qué cosa? Otra vez. Los milleritas creían que el mundo ya estaba listo para la segunda venida de Cristo, pero no imaginaban que su movimiento apenas era el comienzo para preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús. Por eso el versículo 11 de Daniel 10, de Apocalipsis 10, es básico entender la misión que Dios le dio a este pueblo: predicar la segunda venida de Jesús otra vez. Y ahora tenemos el capítulo 11, Apocalipsis 11, que está acá en la parte de abajo. Apocalipsis 11 nos ubica en el tiempo. Apocalipsis 11 nos habla de los dos testigos, pero especialmente la utilidad del capítulo 11 para la identidad de la iglesia adventista tiene que ver con los tiempos que menciona el capítulo 11 de Daniel, de Apocalipsis. Es entonces cuando habla de que estos testigos serían pisoteados 42 meses y que habían de profetizar durante 1260 años, y también habla de estos testigos que estarían allí durante 3 días y medios, y también se menciona 2 veces los 3 días y medios, que en total está hablando de un solo tiempo profético de 1260 ¿qué? Años o días proféticos. Y entonces sí tenemos que entonces va del 538 a 1700 ¿qué? 98. Eso no tendría tiempo para explicar los detalles del tiempo, pero vamos repasando el siguiente capítulo, el capítulo 13. Vamos ahora al capítulo 13. ¿Cómo nos ubica el capítulo 13 en la identidad adventista? Tenemos en el capítulo 13, hermanos, la primera bestia. Vi subir del mar una bestia, dice el profeta. Esta bestia parecía herida de ¿qué dice? De muerte. Y su herida mortal fue ¿qué cosa? Curada. Nosotros sabemos como adventistas, hermanos, ya hemos estudiado esto antes, que la herida de muerte es precisamente cuando el general Berthier de Napoleón tomó preso al papado. ¿En cuándo fue eso? 1798. Hoy tenemos ahí la fecha. Pero después de ese periodo de la herida de muerte, dice que su herida fue ¿qué cosa? Curada. Es un periodo más adelante entonces. Y toda la gente se maravilló. Y estamos en ese periodo, la herida curada, y todo el mundo maravillándose en pos de ¿qué?
de la bestia. Y tenemos la segunda bestia, Apocalipsis 13:11. Esta bestia que dice después, vi otra bestia que subía de la tierra, semejante a un cordero, pero hablaba como un ¿qué? Como un dragón. Y ahí me faltó poner la fecha en que los adventistas hemos interpretado el surgimiento de esta bestia que surge del mar, identificada como Estados Unidos, y la fecha en que se constituyó la nación como tal, cuando se promulgó la constitución política de los Estados Unidos. ¿Cuándo fue eso? ¿Alguien me puede ayudar con el dato? No, yo lo tenía pendiente de colocar allí en mi investigación y se me pasó. ¿Cuándo fue? Bueno, pero está más o menos en ese tiempo, de acuerdo a la interpretación profética. Vamos al capítulo 14 ahora. En el capítulo 14, hermano, el versículo 1, tenemos la identificación ahora del pueblo de Dios, del 1 al 5, hablando de los 144,000. No voy a tener ese detalle. Y entonces llegamos al versículo 6, donde viene el mensaje de los 3 ángeles. Se hace un despliegue aquí del último mensaje de parte de Dios. En este mensaje, hermanos, los adventistas hallamos la razón de ser de nuestro mensaje, de nuestra existencia. Nos consideramos a sí mismos los adventistas como mensajeros representados por los 3 ángeles. Ya hablé un poquito de esto y vamos a explicarlo un poquito más. Vamos a leer el párrafo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decían a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un segundo ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y estará atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Este evangelio eterno, hermanos, es el mensaje de los 3 ángeles, es el mensaje que Dios ha dado a esta iglesia, y es lo que le da identidad a este pueblo llamado por Dios en el momento profético, en el momento especial de Dios. Nos llama la atención el mensaje del primer ángel: la hora de su juicio que ha llegado. Está hablando de la segunda venida de Jesús, que tenemos que seguir predicando, hermanos. Y también nos habla: adorad a aquel que hizo ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Nos habla de mantenernos fieles al santo sábado de Dios. Y el segundo mensaje, el segundo ángel, que dice: ha caído la gran Babilonia, es salir de las iglesias protestantes, iglesias que han recibido una luz especial. Y sin embargo, hay una luz mayor que ellos necesitan conocer. Necesitan conocer el mensaje de los 3 ángeles, necesitan conocer la doctrina de la inmortalidad del alma, necesitan conocer la doctrina del santuario. Es un pueblo maravilloso que está allí, hermano, el pueblo evangélico protestante, pero que necesita una mayor luz que Dios ha dado a este pueblo especial. Y también tenemos el mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia, el llamado de Dios a una verdadera adoración. El llamado de Dios para adorar solamente al Creador y no a la criatura. El llamado a Dios para que este pueblo maravilloso, católico, pueda decidir no recibir el sello de la bestia, sino recibir el sello de Dios. Y ese es el mensaje del tercer ángel, que llama a las personas, que nos llama a nosotros, y que nosotros mismos somos representados por ese ángel para ir y anunciar al mundo el pronto retorno de Jesús,
a salir de ese pueblo, a salir de las vendas que cubren sus ojos y encontrar mayor luz en la palabra de Dios. Nosotros somos ese pueblo, hermanos. Hemos sido llamados para un momento especial, para una hora especial, para una obra especial. Amén, hermanos. A mí me da tristeza cuando escucho, como pastor me preocupa mucho cómo a veces dentro de nuestra misma iglesia estamos teniendo esta crisis de identidad y fácilmente se nos remueve de nuestros pilares adventistas. Creo que, hermanos, nos estamos distrayendo del propósito verdadero que Dios nos dio, que es predicar su segunda venida. Hay un pueblo, hermanos, al que advertirle que no reciba la marca de la bestia. Hay un pueblo al que predicarle que ya tiene una luz y que sin embargo necesita comprender más de la palabra de Dios. Y nosotros somos esos ángeles, hermanos, representados allí. Y por eso, hermanos, tenemos que preguntarnos y recordarnos para qué existimos aquí. ¿Para qué estamos como iglesia? Una iglesia con propósito tiene fundamento, tiene motivación, tiene dirección. Creo que una de las razones por las cuales algunos de nuestros hermanos son confundidos en base a las doctrinas adventistas es porque estamos distraídos, porque estamos olvidando el para qué existimos. A veces esos movimientos, hermanos, solo están mostrando entre nosotros que no tenemos una identidad saludable. Pero una iglesia que tiene una identidad saludable, hermanos, tiene una identidad claramente definida. Una iglesia que comprende su razón de ser. Una iglesia que sabe que es precisa en su propósito, claro en lo que debe lograr, sabe a qué la ha llamado Dios. Es una iglesia también que sabe qué le interesa y también debe saber qué cosa no le interesa. ¿No es cierto, hermanos? Tenemos que tener bien clara nuestra identidad. Y quizá una de las cosas, hermanos, que nos está distrayendo es precisamente la falta de predicación de la palabra de Dios. No solamente aquí en el templo hacia nosotros, también me estoy refiriendo a que a veces nos distraemos y no estamos predicando a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes. Y no se trata, hermanos, de ir solamente a gente desconocida, tocar puertas de gente que no conocemos. Se trata de ser fieles testigos allí donde nos encontramos, con nuestra vida de testimonio, con nuestra vida dirigida por la palabra de Dios y por el Santo Espíritu de Dios. Cada mañana le pedimos que nos guíe, pero también de hablar, de dar testimonio a viva voz, de predicar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, porque somos el pueblo que Dios ha confiado para la predicación del último fuerte pregón para este mundo. Amén, hermanos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En qué meditores estamos apoyando a la iglesia en esta distribución masiva de la predicación de la palabra de Dios a través de un libro especial cada año? Ya lo hemos estado haciendo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes el libro del pastor Bullón, Señales de Esperanza? ¿Cuántos repartieron ese libro, Señales de Esperanza? Amén, gloria a Dios. Luego vino el libro del pastor Mark Finley sobre el sábado, Tiempo de Esperanza. ¿Cuántos regalaron el libro Tiempo de Esperanza? Amén. Y luego vino el año pasado el libro El Conflicto de los Siglos. ¿Cuántos regalaron ese libro? Gloria a Dios. Y hermanos, ahora tenemos el libro Todavía Existe Esperanza, publicado expresamente para eso. Yo recuerdo cuando salimos hace 1 año, 2 años, vine aquí para apoyarles en repartir el libro. Ir aquí alrededor a la colonia. ¿Por qué no visitar otra vez a nuestros amigos? Y entonces tener algún contacto misionero. Ya hemos regalado 2 o 3 libros a ellos. ¿Por qué no ahora ir entonces y tratar de hacer contactos misioneros? Y tratar de descubrir qué ha pasado en la vida de las personas. Preguntar a nuestros amigos que hemos regalado el libro anteriormente, qué ha pasado con sus vidas. Si quieren algún estudio bíblico, si quieren venir a la casa de Dios y nosotros ir por ellos.
La mejor manera que nos ha funcionado para regalar un libro es unir a toda la iglesia en un día de impacto. Ese día de impacto es más o menos el 16 de marzo. El pastor Pantoja nos va a confirmar la fecha. Pero más o menos es el 16 de marzo, por allí, uno de esos sábados del mes de marzo, en que queremos hacer un día de impacto. Un día en que queremos sorprender a nuestros vecinos aquí alrededor y llevarles otra vez un mensaje de esperanza a través del libro Todavía existe esperanza. Y dice la hermana Huay, ¿por qué un día de impacto? ¿Por qué concentrar las fuerzas? La hermana Huay dice, si los cristianos actuaran de concierto, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, conmoverían, ¿qué cosa, hermanos? Al mundo. Es lo que Dios quiere que hagamos, que unamos fuerzas, que nos unamos en un solo propósito, en un solo plan. La voz de una sola persona por allá, otra por acá, no es el plan de Dios. El plan, dice la hermana Huay, que para tener éxito en la obra de Dios debemos concentrar fuerzas, como si fuera un solo hombre, uniendo corazón con corazón y esfuerzo con esfuerzo, todos juntos en un solo propósito. Y así tenemos entonces la realización de un solo propósito. Conmoveríamos, ¿a qué, hermanos? Al mundo. Conmoveríamos esta ciudad, esta gran ciudad, hermanos. Dios ha manifestado amor por las ciudades. Jesús lloró sobre Jerusalén y tenemos un gran mensaje que dar en esta gran ciudad. Y hay muchas maneras de hacerlo. Y queremos invitarles, hermanos, para unirse a nosotros en la distribución de los libros. La hermana Huay dice, los ministros y el pueblo debieran envolverse como nunca antes en la circulación de libros, panfletos y tratados. Hay que vender allí donde la gente tenga el deseo y la capacidad de comprar. Y donde esto no suceda, déjense los libros en forma, ¿qué? Gratuita. Este mensaje, hermanos, no es para los colportores, es para la iglesia en general. Dice que debemos envolvernos como nunca antes en la circulación de los libros, panfletos, revistas, muchas revistas, para dar el fuerte pregón en estos últimos días. Y hay que vender. Fíjense lo que la hermana Huay dice. Hay que vender. Estaba en Ciudad Juárez con los hermanos organizando el día de impacto allí en Ciudad Juárez el año pasado. Y conocí la historia de un hermano que me dijo, pastor, ¿sabe que yo solo compré 10 libros el año pasado, pero ya he regalado más de 500 libros del pastor Bullón? A ver, ¿cómo está eso? Sí, pastor, yo soy de Guerrero y me fui al otro lado. La migra me regresó, me quedé aquí, conseguí un trabajo sencillo, humilde, pero yo necesito mandar dinero a mi casa, a mi familia. Así que cuando en la iglesita donde voy se anunció que el libro costaba solo 5 pesos para su obra misionera, yo dije, esto es lo que yo puedo hacer. Pero no puedo comprar muchos libros. Lo más que yo puedo comprar, un gran esfuerzo, Señor, y tú lo sabes, es comprar 10 libros. 50 pesos invertir, pastor. Cuando me dieron los libros, fui a mi casa y oré allí en mi departamento. Y le dije a Dios, Señor, tú sabes que yo quisiera hacer más tu obra, pero no tengo mucho dinero. Así que por favor bendíceme mis 10 libritos, bendíceme mis libros, Señor. Y los empezó a repartir. Un día su jefe de trabajo lo llama a su oficina, él va nervioso. Y le dice, ¿cuánto cuesta el libro que me regalaste? Es un excelente libro. ¿Cuánto cuesta? Yo quiero pagártelo. Y él le dijo, Señor, se lo regalé. Sí, yo entiendo que me lo regalaste, pero quiero pagártelo porque veo que no es justo. Yo gano mucho más que tú. ¿Y cómo es que tú me le regales algo? Quiero pagártelo. Y él dijo, pues no se lo voy a recibir porque yo se lo regalé. Y dice el patrón, el jefe de trabajo, mira, aquí están 100 pesos y por favor, ve a tu puesto de trabajo. Así que él salió de la oficina, dice, con los 100 pesos que le quemaban en la mano. Ni siquiera lo metió al bolsillo. Iba pensando, Señor, ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿No será que es pecado haberlo recibido? Porque ni siquiera soy colportor. Y entonces cuando iba rumbo a su puesto de trabajo, lo encuentra el supervisor y dice, oye, ten 200 pesos.
Necesito que me traigas más libros de ese que me regalaste. Sabes que es un libro excelente, se lo quiero regalar acá y allá, a fulano y a fulano. Entonces el hermano se detuvo y pensó, oh Dios, ya sé lo que me estás diciendo. Lo que tú quieres que yo haga, Señor, es que agarre el dinero y compre, ¿qué cosa? Más libros, más libros. Y así, pastor, solo compré 10 y el Señor lo ha multiplicado. He regalado ya más de 500. Y tú no sabes, hermanos, lo que el libro puede hacer. Alguien dice, pastor, yo regalo el libro y lo tira la gente. Alguien más lo recoge, ¿no es cierto? La palabra de Dios es viva y eficaz. Va allí en nuestros libros, va impreso, porque la palabra de Dios así fue desde un principio. Dios fue el primer impresor al escribir su palabra en tablas de piedras, amén. Y siempre ha dicho a su pueblo, escribe, escribe, escribe. Y es una de las fuertes maneras, hermanos, como tendremos el fuerte pregón. Así que vamos a regalarlo o vamos a venderlo. El asunto es que si tú no tienes dinero, te consagres a Dios. Dios va a proveer el dinero. Amén, hermanos. Así lo va a hacer. Cada alma de Cristo ha rescatado, que ha sido rescatado, está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Esta obra había sido descuidada en Israel. ¿No es descuidado también en nuestros días? Dios quiera que no, hermanos, porque somos llamados para predicar el evangelio. Los diáconos, traen allí, por favor, hermanos diáconos, van a pasar a sus lugares, hermanos. Tienen un formato como usted puede participar del fuerte pregón de estos últimos días. Ustedes pueden participar, hermanos, regalando el libro primero a sus amigos. Y también pueden pensar en cómo unirnos como iglesia, hermanos. Hemos platicado con el pastor. La Junta Misionera se va a reunir. ¿Cómo vamos a organizarnos el día de impacto? Yo recuerdo cuando vine a apoyarles aquí el día de impacto, qué bonito, salimos ese día en un culto corto y nos fuimos para repartir el libro entre nuestros vecinos y amigos. Y podemos repetir esta historia. Y ahora quizás tomar otro sector de la iglesia, de la ciudad. Tenemos que buscar métodos, dice la hermana Huay, para conquistar las ciudades, hermanos. Y estamos inmersos precisamente en una ciudad grandiosa para predicar el evangelio. El pastor Pantoja, su pastor, hermanos, me ha dicho que les va a confirmar la fecha del día de impacto. ¿No es cierto, pastor? Dígale algo sobre esta fecha, pastor.